Gloria al Señor. Hermanos, seguimos con esta serie de Cristología. La serie de Cristología es la doctrina de Jesucristo y seguimos en esta serie. Esta noche vamos a tocar el tema de la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo. Y para poder hacerlo, hermanos, quisiera que me acompañen a orar y pedirle al Señor que Él sea. Porque si Él no es, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Dios eterno, a ti te damos honra y gloria, Señor. Y en este momento, Padre, venimos ante ti reconociendo que tú eres el que puede darnos, Señor, palabras de vida eterna. Y nos has dado palabras de vida eterna, Señor. Señor, queremos apreciar en esta noche ese punto tan maravilloso, Señor, de la humanidad tuya. Señor, queremos, Jesucristo, en este momento que tú seas el que ministre a la congregación, comenzando conmigo, continúes conmigo como ya lo has hecho, Señor, y que tú sigas ministrando, Jesucristo, a esta congregación, que podamos llegar a conocerte mejor, porque ¿cómo podemos amar eso que no conocemos? Entre más lo amamos, más nos enamoramos de quién tú eres, Señor. ¿Cómo podemos obedecer y servir a un ser que no conocemos bien? Por eso te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tu revelación, la revelación que se encuentra en la palabra, sea en esta noche tal que nos deje asombrados, nos deje más enamorados y con un corazón más humillado ante ti, Señor. Obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La humanidad de Jesucristo, hermanos. La pregunta pudiera surgir, ¿por qué es importante? ¿Para qué es necesario? ¿Por qué concentrarnos en ver lo que la Biblia dice sobre la humanidad de Jesucristo? Si Jesucristo caminó hace 2000 años en esta tierra y Él ya no está con nosotros. Él estuvo un tiempo en su humanidad, podría algunas personas pensar, y Él ha dejado todo eso, hermanos. Pero nos daremos cuenta de algunos puntos en esta noche que nos confirmarán la importancia de por qué debemos de conocer y estudiar esta porción, esta parte de la revelación sobre Jesucristo en su humanidad. Hermanos, la humanidad de Jesucristo fue una doctrina que fue atacada desde el comienzo. Desde el comienzo, o sea, empezó la iglesia apostólica y empezó una rama de herejía que empezaba a enseñar que Jesucristo no había venido en carne, sino que había sido un espíritu, había sido solamente una persona que daba la apariencia de tener o habitar en un cuerpo físico. Fue atacada desde el principio por los gnósticos, hermanos. Gnósticos que empezaron a negar que Jesucristo hubiese sido completamente humano, pero la palabra del Señor nos enseña muy claro que Jesucristo fue humano. Toca a la persona que está a su lado y usted siente calor, siente la piel de la persona, siente que hay más ahí, algo físico, porque esa persona que está a su lado está viva, trae un cuerpo que el Señor le ha prestado, porque es humana esa persona. Ninguna de nosotros pudiera llegar con otro y tratar de tocar a la persona y que nuestra mano traspase el cuerpo de esa persona, porque somos físicos. Y así mismo Jesucristo vino y habitó en un cuerpo completamente humano. Ellos dijeron, no, eso no es posible, porque la materia las cosas físicas son malas. Incluso ellos los gnósticos tenían una creencia de que Dios el que adoramos no es el que creó esta tierra, porque ¿cómo puede ser un Dios tan bueno, tan santo, involucrarse en la materia y empezar a crear cosas que son malas? Para ellos lo bueno era lo espiritual y lo malo era la materia, lo físico. Es por eso que decían, imposible que Jesucristo haya tomado un cuerpo físico.
Dijeron que Jesucristo fue puramente espiritual. Ellos decían esto, hermanos, y los voy a citar. Dice, Cristo era un ser espiritual que apareció para traer el conocimiento secreto que liberaría a las almas espirituales del cautiverio material. Para ellos, y eso viene de su nombre, se llaman gnósticos, porque gnosis quiere decir conocimiento. Para ellos no es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y que a través de la obra del Señor Jesucristo nosotros en fe podemos ser salvos, sino que ellos dicen, el conocimiento es lo que te va liberando de este cuerpo físico hasta un día quedar libre del cuerpo físico y ser espiritual. El conocimiento, por eso se llaman gnósticos. Y hermanos, hasta el día de hoy existen, quizás no son tan prevalentes, pero nosotros tenemos, mi esposa, yo tengo familiares políticos que siguen esa religión del gnosticismo. En una ocasión estábamos en Guadalajara en un restaurante hablando con ellos y ellos argumentaban las posiciones de su creencia, de cómo debemos de saber, y hay secretos que han sido solamente revelados, y por esos secretos uno puede llegar a conocerlos y puede uno llegar a liberarse de este cuerpo. En ningún lado de la Biblia dice eso. Es por eso, hermanos, que debemos de conocer lo que la Biblia dice. Si yo me parara acá enfrente, hermanos, yo les empezara a predicar ese tipo de evangelio y les dijera, hermanos, el conocimiento te va a salvar. Entre más conoces tú, más te vas a ir liberando de tu cuerpo físico. ¿Qué dirían ustedes? Si yo les dijera, hermanos, entre más conocen, más espirituales. Amén, hermanos. ¿Cuántos dijeran amén en este lugar? Tenemos que conocer la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la que nos hace verdaderamente libres por la verdad que se encuentra en Jesucristo solamente. Ellos explicaban la existencia de Jesús a través de la creencia del docetismo. O sea, el docetismo enseñaba que solamente hubo una apariencia, que Jesús aparentaba ser una persona con un cuerpo humano. Pero el apóstol Juan, desde a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, él escribió una de sus cartas, su primer carta. No me refiero al Evangelio de Juan, me refiero a las cartas. Su primer carta, de primera, segunda y tercera de Juan, primera de Juan, él escribió esta carta para dirigirse en una contestación contundente en contra de los gnósticos. Y por eso, hermanos, quisiera que comenzáramos el estudio de esta noche viendo varios versículos, pero este es el primer versículo que vamos a ver. Le voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y si usted ya es más espiritual y tiene la Nueva Biblia de las Américas, es broma. Su Biblia va a decir así, pero eso fue broma. Lo que existía desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, y eso es muy importante, y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Él estaba diciendo ahí, ¿quién es el verbo de vida, hermanos? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1. Ahora sí, el Evangelio de Juan, no primera de Juan, pero Juan 1, versículo 14, nos dice que ese verbo existió desde cuando el principio comenzó, el principio de la creación. Él ya existía. Él no es un ser creado, Él ha sido eternamente existente en la eternidad pasada. Ese verbo, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. No que era Dios y ahora ya no es Dios, sino que siempre fue Dios. Ya desde ese momento ya era Dios. Entonces ese verbo es del que habla Juan aquí. Ese apóstol, hermanos, que se inclinó en el pecho de Jesucristo. Dígame que si Juan no tuvo la oportunidad de tocar al Maestro, de sentir
sus manos, el calor de sus manos o de sus brazos, de escuchar los latidos del corazón de Jesucristo, el corazón humano de Jesús. Y Él dice, lo que existía desde el principio, ese verbo, lo que hemos oído de ese verbo, lo que hemos visto con nuestros propios ojos de ese verbo, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos sobre este verbo, de eso les voy a escribir. Él está diciendo, esta es una persona, es un ser que habitó humanamente en un cuerpo, yo lo pude tocar. Su humanidad no fue solo un espejismo, no fue solamente una apariencia. A Él, hermanos, se le pudo oír, se le pudo ver, se le pudo tocar. Imagínense un momento, hermanos, trasladarse al tiempo cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra y que usted haya sido uno de los discípulos o una de las mujeres que seguían a Jesucristo y a los discípulos. Y que usted escuchara a este ser tan maravilloso hablar y enseñar palabras que dejaban a las personas estupefactas, asombradas por la sabiduría que había en este hombre de Jesucristo. Su humanidad, hermanos, fue afirmada por Juan como algo que es ortodoxo, una doctrina que es verdadera doctrina. Casi podríamos decir que la ortodoxia es lo opuesto a la herejía, una doctrina de la cual debemos de todos creer. Si usted es mi hermano en Jesucristo, usted va a creer en la doctrina de la humanidad de Jesucristo. Usted no va a decir, yo creo en el docetismo, Jesucristo solamente aparecía ser humano, pero no. Jesucristo apareció que murió en la cruz del Calvario, pero en realidad estaba desmayado, pero seguía vivo. No podemos decir eso. Sabemos que Jesucristo fue humano y como humano también murió en la cruz del Calvario. Esto es una doctrina ortodoxa, hermanos. Y tenemos que, como hijos de Dios, creer esto. Y fíjese lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, físicamente, es de Dios. Lo vuelvo a leer sin la explicación, sin la interrupción. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, hoy en día no es la humanidad de Jesús la que se niega necesariamente, aunque le digo que todavía existen los gnósticos. Los tenemos en la familia. Pero ya aún los historiadores ateos han afirmado y han aceptado la existencia de ese Jesús histórico, de su humanidad, de ese hombre. Hoy es más común, hermanos, que se niegue que otra doctrina. No la humanidad de Jesús, sino que, ustedes saben la respuesta. La deidad, la divinidad de Jesús. Pero sabemos, hermanos, como estuvimos hablando hace unas semanas sobre la divinidad de Jesús, sabemos que Jesucristo es totalmente hombre y es totalmente Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Y el término que usamos, que históricamente la iglesia ha usado para describir este enigma, esta cosa que no se comprende completamente, es esa unión hipostática, en la que Jesucristo tenía una naturaleza humana, una naturaleza divina, pero solamente una personalidad, porque no habían dos personalidades, no existen dos personalidades. No hay un Jesús divino y un Jesús humano que se separen, sino que esta es una unión perfecta entre su humanidad y su divinidad. Hoy en día se ataca más la divinidad de Jesús. Hacemos una prueba ahorita, un examen, como en la escuela cuando hacíamos un pop quiz. ¿Cuáles herejías hay por ahí que niegan la divinidad de Jesucristo? ¿Quién la sabe? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermanos, ellos se dicen que son cristianos, pero no son cristianos.
Los mormones se dicen que son cristianos, pero no son cristianos. La luz del mundo ellos creen en Jesús solo. Ellos son una especie de unicitarios. Pero también, o sea, no creen en el Jesús de la Biblia. Es correcto, hermano. Pero ¿quiénes son los que niegan la divinidad? Están ahí los mormones, los testigos de Jehová. Y fuera, mande, los musulmanes también. ¿Mande? No, ellos no. Ellos sí. Bueno, digamos, hermano, que estoy de acuerdo contigo en el punto de que la creencia de ellos no es completamente bíblica en ciertas áreas. Pero hermanos, vamos a decir algo, que los católicos tienen más en común con nosotros en nuestras creencias que los testigos de Jehová, que los mormones, que obviamente que los musulmanes. Pero concerniente a la deidad, los católicos no niegan la deidad de Jesucristo. Pero los que niegan... Sí, estamos de acuerdo. Hay muchas cosas, muchas debilidades en su teología, en su doctrina. Hay muchas. Pero esto de la deidad no es una de ellas con la Iglesia Católica. Yo abrí esta puerta. Ahora entremos por ella. Dígame, hermana. Sí, correcto. Para los hermanos que no escuchan, porque no hay micrófono allá y están viendo en línea, una hermana aquí menciona el judaísmo. También el judaísmo es otra religión que niega la deidad de Jesús. Los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová, fue un profeta, aceptan su humanidad. Fue un buen maestro, fue un revolucionario incluso, pero divino no fue. Lo que hoy se ataca más es la divinidad de Jesucristo. De nuevo, hermanos, ¿por qué es importante afirmar que la humanidad de Jesús es una doctrina ortodoxa? Aquí van algunas razones. No podríamos decir, hermanos, que Él sabe lo que pensamos si no se hubiese humanado. No podríamos decir que Él comprende de la manera como lo comprende, de una manera vivida, de una manera experiencial, que Él comprende cómo nosotros lo que pasamos. Él pasó de todo, hermanos, de todo tipo de vicisitud humana. Él pasó por ello. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero con una gran diferencia. Que nosotros hemos sido tentados y hemos pecado, pero Él, aunque fue tentado en todo, no pecó. Entonces ahí nos confirma también que es una nota al lado, porque no nos vamos a concentrar mucho en eso, pero la tentación no es el pecado. Cuando uno es tentado, no incurre uno en pecado. El pecado llega cuando uno cae en la tentación. Amén. Amén. Para representarnos, otra razón por la cual Él se humanó y por qué es importante, Él se humanó para representarnos como humanos. Él se tuvo que humanar, Él tuvo que tomar un cuerpo humano. Él debía representarnos primero para podernos redimir. Uno de los padres de la iglesia, San Ireneo, él dijo, lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido no es redimido. Y Hebreos capítulo 2 versículo 17 nos dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para poder redimir tuvo que pasar primero por la humanidad. Y para poder redimirnos con su humanidad tuvo que ser perfecto. Tuvo que ser un sacrificio perfecto. Es por eso, hermanos, que ni usted ni yo podemos morir ni por nosotros mismos. Nosotros nos hemos ganado la muerte por el pecado.
La humanidad se ha ganado. Es el salario que recibe por el trabajo que ha hecho de pecaminosidad. Pero es a través de Jesucristo que nosotros somos redimidos cuando Él muere. Somos salvos por obras. ¿Amén, hermanos? Por obra. ¿Amén? ¿Somos salvos por obra? Claro que sí, hermanos. Somos salvos por la obra de Cristo, pero no por nuestras obras. Amén. Afirmaciones bíblicas sobre Jesús, hermanos. Vamos a entrar en estos puntos más un poco diferentes. Juan 1:14. ¿Puede ir conmigo a Juan 1:14? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo que existía desde antes, que no era carne, se hizo carne. Jesús habitó un cuerpo humano, hermanos. Habitó entre la comunidad del tiempo. Él era una persona común y corriente en términos de su humanidad. Jesús vivió como las personas del tiempo, tenía una dirección como todos. Cuando andaban buscando al hijo del carpintero, decían: mira, pues está por aquella calle, la tercera calle, doblas a mano derecha, encuentra la quinta casa, etcétera. No estoy diciendo que eso es bíblico, ¿verdad? Pero tenía un lugar donde él vivía como todas las personas. En cierta manera, hermanos, él era una persona común. Que si usted hubiese caminado en ese tiempo por esas calles de tierra, y Jesús le pasa por el lado, usted no se hubiera dado cuenta que era Él. No es hasta que no lo escuchara hablar, enseñar, ejercer el poder de sanidad sobre los enfermos, el decirle a los vientos que se calmen, cuando entonces usted se hubiera dado cuenta que ese es Jesucristo. Cuando Él hubiese hablado, enseñado. Pero era una persona que tenía un aspecto común, como los otros hombres. Si usted hubiera visto a Jesús juntamente entre los discípulos, usted no se hubiera dado cuenta si era Pedro, o Judas, o Juan, o quién era Jesús. Pero fíjese, hermanos, que para la palabra del Señor, para mostrarnos cómo no debemos de ser nosotros egoístas, cómo nosotros no debemos de ser vanagloriosos, cómo debemos de dejar todo lo que no es humildad, sino que debemos de ser caracterizados como personas humildes, hermanos. El ejemplo que la palabra del Señor nos da es el ejemplo de Jesucristo. Y se va conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, lo vamos a leer. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hermanos, un punto aquí. No es que se hizo semejante, que parecía o se hizo casi igual. La palabra del Señor claramente nos confirma que Jesucristo habitó en un cuerpo completamente humano. Pero Él se acercó a la humanidad haciéndose hombre, aún después de haber sido Dios. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos pone la palabra del Señor a Jesucristo como el ejemplo, el acto de humillación más grande de la historia, hermanos. Él ya existía en forma de Dios, nos dice aquí este pasaje de las Escrituras. ¿Qué podría faltarle a Dios? ¿Qué podía faltarle al Hijo de Dios? ¿Qué podía faltarle? Era Dios, no le faltaba nada. Él no necesitaba bajar a este mundo. Y es por eso, hermanos, que debemos estar atentos a lo que se dice. Puede que algún día yo cometa un error acá enfrente, seguramente lo he hecho. A veces
podrán verme comunicado esa falta que hice, hay veces que no. Pero imagínense lugares donde enseñan, Jesucristo necesitaba tanto que tú estuvieras con Él en gloria, que vino a este mundo porque Él te necesitaba tanto. Porque sin ti no puede vivir. Él es Dios. Él es soberano. Él es completo en sí mismo. Él no necesita de ningún hombre. Y al decir ningún hombre me refiero también a las mujeres, hermano. No se vayan a tomar un lugar que no corresponde. No necesitaba a los humanos. Él tenía todo, era autosuficiente. Pero aún siendo así, no se aferró. No dijo, me quiero quedar en mi condición de Dios, sino que se despojó de esa posición. Siguió siendo Dios siempre, hermanos. No dejó su deidad a un lado. Porque la unión hipostática nos enseña que las dos están unidas, las dos naturalezas están unidas. Pero tomó forma de siervo, se hizo hombre. ¡Qué grande humillación, hermanos! Este pasaje lo leemos mucho en las iglesias. Pero no nos damos cuenta, hermanos, lo que en verdad nos está diciendo. Un Dios grande, eterno, autosuficiente, soberano, que no ocupaba nada, venir a este mundo a tomar un cuerpo de hombre, esa es una humillación para Dios. ¿Cómo se sentiría usted si yo le dijera, tienes la oportunidad de dejar tu cuerpo en el que vives ahorita y volverte un animal y habitar el cuerpo de un gusano, de esos que encuentra uno en la basura cuando se está descomponiendo la comida? Uno diría, ¿de qué estás hablando? Imposible, yo no quisiera nunca hacer eso. Pues eso, ni siquiera esa comparación nos dice exactamente lo que Dios hizo al Él dejar su trono y venir a este mundo a habitar en un cuerpo humano. Esto fue una gran humillación. Por eso es que el escritor de Filipenses, el apóstol Pablo, no usa a Jesucristo como el ejemplo máximo de humanidad, de humildad. Es claro, hermanos, la humanidad de Jesucristo no es una invención. Es importante afirmarla. Y vamos ahorita a entrar a 3 implicaciones de su humanidad. Vamos a ver su desarrollo físico, sus deseos físicos y su muerte física. Vamos a ver su desarrollo físico. ¿Qué es lo que dice la Biblia concerniente a su desarrollo? Hermanos, obviamente que todo comenzó del lado humano en el momento de la concepción por obra del Espíritu Santo. Y eso nos dice Mateo capítulo 1, versículos 17 al 19, que leen así. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Se halló que había concebido. Ahí comenzó esta obra del Espíritu Santo. Él se hizo carne, hermanos. Pablo lo afirma en Gálatas capítulo 4, versículo 4, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pero veamos lo que dice Pablo en Romanos 1, 3. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, ¿según la qué? Según la carne. Él fue un descendiente. ¿Cómo se llamaban sus abuelos? ¿Cómo se llamaban sus bisabuelos? Ustedes son descendientes de ellos según la carne, así como Jesús fue descendiente de David según la carne. Y así como David fue humano, hermanos, Jesús también lo fue. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué diferencia hubo? La única diferencia es que él no tuvo pecado. Amén. El autor de Hebreos, no sabemos quién escribió Hebreos, pero el autor de Hebreos lo dijo así en el capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre,
También Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesucristo participó de la carne, dice este versículo, participó de la carne y sangre, para que de esa manera pudiera él anular el poder del diablo. Él tenía el poder de la muerte. No hay creencia, hermanos, en la verdadera doctrina de Jesucristo sin afirmar su humanidad. Ya lo leímos, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. Es necesario que sepamos y que prediquemos y que afirmemos que Jesús habitó en su humanidad con nosotros, se hizo humano. Él fue un bebé, hermanos, con las mismas necesidades de cualquier otro bebé, con las mismas inquietudes. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, versículos 12 y versículos 16. Dice, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales acostado en su pesebre. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fue un bebé. Comenzó su vida como comienza la de todo humano. Hermanos, seguramente Jesucristo como bebé lloró. Ahora, voy a hacer aquí algo medio especulativo, es simplemente mi opinión. Yo creo, hermanos, que los bebés, después de ver tanto bebé, cuando lloran en la noche, ¿no ha visto usted bebés hasta que se ponen rojos de tanto llorar? Yo miro e interpreto eso como que ya un bebé empieza a hacer hasta berrinches, ¿no? Y ellos usan de ese llanto, de ese nivel de gritar, cuando estén bien. O sea, uno buscaba el pañal que estuviera seco, que no estuviese con necesidad de ser cambiado. Si los que usaban pañal de tela, que un alfiler no estuviera picándole su cuerpo, que esté comido, que tenga todo lo que necesita. Pero aún después de confirmar todas esas cosas, hay bebés que seguían gritando y llorando y haciendo berrinches y gritaban con todo el pulmón. Parecía, ya estoy revelando cosas que yo miraba, ¿verdad? Parecía como que se iban a morir estos niños. Yo pienso, hermanos, que cuando un niño hace eso, empieza a crecer y empieza a dominar a los padres por el llanto. Y yo aprendí de mi esposa, de siempre y cuando el niño esté bien, el bebé esté bien, esté comido, no le falte nada, no le esté picando algo, pues hay que dejar que el niño llore. El bebé, el bebito que está en cuna, desde entonces empiezan a aprender a dominar a los padres por medio del llanto. Entonces, ¿lloró Jesús de bebé? Pues yo digo que sí lloró. Pero me atrevo a especular y decir que cuando él lloraba era su manera de comunicarse antes de él aprender a hablar, porque también aprendió a hablar. No sabía hablar cuando nació. Pero me atrevo a especular y decir que cuando él lloraba era su manera de comunicarse para decirle a su madre María que tenía hambre. Pero dice la Biblia que él nunca pecó. Entonces, si nunca pecó, yo no puedo decir que el llanto de el bebé Jesús jamás fue pecaminoso. Yo no puedo decir que Jesús hizo un berrinche llorando. Experimentó un crecimiento físico normal, hermanos. Pasó por los diferentes estados de desarrollo humano. Empezó a caminar, empezó a hablar, empezó a crecer, pasó por el tiempo de la adolescencia, llegó a ser un adulto, igual que cualquier otro humano. Pasó por diferentes estados de desarrollo humano. Lucas 2:40 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía, crecía y se ponía fuerte, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas 2:52 dice, y Jesús creía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esta palabra de estatura, hermanos, también se puede traducir del griego, se puede traducir
como edad. Crecía en estatura, o sea, crecía en edad. Como cristianos afirmamos también que su muerte fue una muerte física. Cuando ya llegó el momento, él después de haber anunciado que iba a morir, que iba a ser maltratado, que iba a ser entregado, que iba a morir, pero que el tercer día iba a resucitar, su muerte fue una muerte física. No podemos decir que apareció como que murió, que se desmayó, no. Fíjese lo que dice Juan 19, versículos 32 al 34. Dice, los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. A Jesucristo no le quebraron sus piernas, sino que un soldado le atravesó una lanza. ¿Por qué lo hizo? Yo creo, hermanos, que hasta en ese detalle el Espíritu Santo estuvo involucrado y permitió que esto sucediera, para que no dijera la palabra. Imagínense, hermanos, que hubiese el capítulo 19 de Juan terminado con el versículo 33. Por eso no le quebraron las piernas. Gente especularía, los que acusaban a Jesús de haber aparentado nada más haberse muerto, pero que nada más se desmayó, pues obviamente, y no le quedaron las piernas, fue un plan, había un plan, no se confirmó que estaba muerto, podrían decir. Pero le lanzaron esta lanza y le traspasaron su costado. Así como él murió físicamente, hermanos, él también resucitó de manera física. No es que apareció el espíritu de él que parecía como que era un cuerpo, no. Su resurrección involucró un cuerpo físico real, su cuerpo físico real. Cuando Jesús volvió a aparecerse a los discípulos después de su resurrección, él fue en cuerpo físico. Y yo creo que un pasaje, hermanos, que nos revela esto de una manera tan clara y de manera vívida, es el capítulo 24 de Lucas, comenzando con el versículo 39, donde Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, miren, era visible, se podía ver. Miren, les dice, mis manos y mis pies, soy yo. Él ya había resucitado. Dice, tóquenme. ¿Qué quiere decir eso? Era físico. Mírenme, soy yo. Y les aclara, dice, los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Su resurrección involucró su cuerpo físico. Y mientras les decía, dice el versículo 40, mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? El cuerpo físico del Señor podía y come, y puede comer, tiene la capacidad de comer. Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos miraban. Jesucristo resucitó de manera corporal, hermanos. Su cuerpo no quedó en la tumba. Lo que los discípulos vieron no era un espíritu o estilo fantasma, era a Jesucristo resucitado en cuerpo. Y no solamente los discípulos lo vieron. ¿Qué nos dice el libro de Corintios? El apóstol Pablo a través de sus cartas en Corintios. Que fueron más de ¿cuántos hermanos que lo vieron? Más de 500 hermanos que lo vieron. Los discípulos lo vieron. Esos discípulos que aunque en un momento determinado su entendimiento fue velado en el camino de Emaús, cuando Jesucristo iba caminando con ellos, iba hablando y les empezó a decir lo que los profetas decían acerca de él, Moisés y los profetas, después se dieron cuenta, ese era Jesús.
Cuando Jesús resucitó, hermanos, Él estuvo en esa tierra y anduvo con sus discípulos, estuvo con ellos 40 días. 40 días. Y Jesús, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 9, ascendió en cuerpo y alma. Y eso nos dice, hermanos, algo que yo creo que no todos conocen. Ya lo hablamos en este mismo estudio de Cristología, pero esto nos dice que su cuerpo humano ahora está glorificado y por siempre Él es el hombre Dios. Por siempre. Él no dejó el cuerpo aquí y ahora volvió a su estado antes de la encarnación. Él tiene su cuerpo glorificado en el cielo. Sus deseos físicos. Él tuvo hambre. Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Hermanos, pero esto no fue porque era un superhombre, era de nuevo, era un hombre con las mismas características que usted y yo. No que era un superhombre que necesitaba de 40 días de ayuno para poder llegar a tener hambre, no. En una ocasión, después de haberle celebrado una cena a Jesucristo en Betania, nos dice Marcos capítulo 11 que el día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. O sea, el próximo día tuvo hambre. Él comía todos los días, a menos que estuviese ayunando. Él tuvo que dormir también porque se cansaba, necesitaba de ese sueño para volver a recuperar sus fuerzas corporales. Mateo 8:24 dice, de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido, hermanos. Y no es que estaba de flojo Jesús. Jesús no tuvo ninguna de esas cualidades que tenemos nosotros de flojera. Lo dije cualidades de una manera amable. Él no era una persona así. Él era una persona disciplinada, una persona que se esforzaba. Él estaba aquí por un tiempo determinado y tenía que llegar a hacer la obra que su padre le había enviado que hiciese. Fue tentado por el diablo. Y cuando el diablo lo tentó, apeló a su humanidad. Mateo 4:1, usted puede ver eso. Fue tentado, ya lo leímos, Hebreos 4:15, en todo, pero él no pecó. Y se cansaba también, hermanos. Jesucristo se cansaba. Dice Juan 4:6, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Y así también, como él se cansaba, también tuvo sed. Ese mismo capítulo 4 de Juan, el próximo versículo dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Amén. Él experimentó la agonía física. Hermanos, ¿qué podemos pasar nosotros que Él no comprenda? ¿Qué situación podemos pasar de soledad, de necesidad, de angustia? ¿Qué podemos pasar nosotros que Él no pueda comprender? Lucas 22:44, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él lloró y derramó lágrimas. En español, aunque no en el griego, pero en español es el versículo más corto, Juan 11:35, Jesús lloró. Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que no lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Eso fueron sus deseos físicos o sus atributos físicos revelados. Su muerte física, un poquito más sobre eso. Colosenses 1:21-22 nos dice que aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Y fíjese cómo nos reconcilió en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante
de Él. Todo estaba plenamente calculado y planeado. Todo estaba designado que debería de suceder así. Usted quiere leer un relato de su muerte más completo, puede ir a Juan 19. Pero Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y hermanos, cuando dice que un poco menor que los ángeles, no es que el Hijo de Dios sea menor que los ángeles. Está hablando ahí de su humanidad. Él se hizo humano. Y en su humanidad, en ese estado de humanidad, pues es como el escritor de Hebreos lo identifica, diciendo un poco inferior a los ángeles. Primera de Pedro 3:8, hermanos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, un solo sacrificio, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué podemos aprender de esto que hemos visto el día de hoy, hermanos? Hemos confirmado la humanidad de Jesucristo a través de las Escrituras. Hermanos, por medio de su humanidad, Él sabe compadecerse de una manera experiencial con nosotros. ¿Nunca se ha puesto a platicarle a una persona alguna situación difícil que está pasando? Y esa persona hasta se atreve a decir, entiendo lo que estás pasando, cuando nunca han pasado esa situación. Y usted a lo mejor no le dicen eso, pero usted dice e interpreta por la reacción, por la manera como ellos aceptan o escuchan. Y usted dice, en realidad ellos no saben lo que yo estoy pasando. Pero Jesucristo sí sabe. Él entiende. Y ese Jesucristo es el Jesucristo que está con nosotros, hermanos, intercediendo por nosotros en el cielo a todo momento. Él sabe compadecerse de nosotros, hermanos. Él nos entiende. Y algo tan bonito, hermanos, entender que ahora Él será el hombre Dios. Divinidad y humanidad, su cuerpo glorificado en el cielo. Eso no sé qué le explica a usted o qué le hace entender, pero a mí me llena de gozo, porque eso me recuerda de la promesa. De la promesa que tenemos, hermanos, de un día ir al cielo. El cuerpo que usted tiene ahorita será glorificado, será preparado para una eternidad. No conocemos todos los detalles, la Biblia no nos dice exactamente que si usted va a aparecer en el cielo de edad de 25 años o de 15, pero seremos eternos. En el cielo estaremos por una eternidad. ¿No le llena a usted eso de gozo? Saber que tenemos esa promesa que el Señor cumple y que cumplirá en nuestras vidas. Un cuerpo ya que no se envejezca, casi se dice, ¿no? Envejezca. Un cuerpo que no se canse. Un cuerpo que ya no tenga los mismos atributos negativos que el pecado produjo. Gloria al Señor por ello. Amén. Amado Dios, gracias te damos por tus promesas. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros y lo que tú prometes, Señor, tú lo cumples. Te damos a ti las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Padre, y esperamos ese momento. Si morimos antes del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, podemos recordar esa promesa de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si estamos aún vivos, Señor, no precederemos a los que han muerto en ti, sino que primero los resucitarás y luego todos juntos seremos arrebatados para estar contigo por toda una eternidad.
Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú entiendes todo lo que pasamos. A ti la gloria por ello. Gracias por compadecerte de nosotros. Gracias por darnos, Señor, lo que necesitamos. A ti la gloria, a ti la honra siempre en el nombre de Jesús. Amén.